Níobe no era una mujer común. Su linaje era ilustre pero también estaba marcado por la desgracia. Era hija de Tántalo, el rey de Frigia, un mortal que había gozado de la confianza de los dioses y había sido invitado a sus banquetes en el Olimpo. Sin embargo, su ambición lo llevó a cometer una de las peores ofensas posibles. Intentó poner a prueba la omnisciencia de los dioses sirviéndoles en un banquete la carne de su propio hijo, Pélope. Los dioses, horrorizados, lo castigaron enviándolo al Tártaro, donde sufriría eternamente de hambre y sed, con agua y frutas siempre al alcance de su mano pero imposibles de alcanzar. Aunque Níobe no había cometido ese crimen, su linaje ya estaba maldito, y el destino parecía esperar el momento de castigarla. A pesar de esto, Níobe creció como una princesa poderosa y, con el tiempo, se casó con Anfión, un hombre también extraordinario. Anfión era hijo de Zeus y Antíope, y junto con su hermano gemelo, Ceto, había fundado la ciudad de Tebas. Se decía que tenía una conexión especial con la música, pues su lira, un regalo de Hermes, podía mover piedras. Con su canto, hizo que las murallas de Tebas se levantaran solas, convirtiéndolo en un rey legendario. La bendición de la maternidad. El orgullo de Níobe y Anfión fueron bendecidos con una numerosa descendencia. Las versiones varían, pero la mayoría de los relatos dicen que tuvieron 14 hijos, 7 varones y 7 mujeres. Algunas fuentes afirman que eran 12, mientras que otras elevan el número a 20. Níobe se sentía afortunada y, con el tiempo, comenzó a ver su propia fertilidad como un signo de superioridad. Se comparaba con Leto, Latona en la mitología romana, la diosa madre de Apolo y Artemisa, y no entendía por qué se le rendía culto a una diosa que solo había tenido 2 hijos. Un día, viendo cómo los tebanos ofrecían sacrificios a Leto, Níobe se burló públicamente de la diosa y proclamó que ella era mucho más digna de adoración. ¿Por qué venerar a una diosa que solo ha dado a luz a 2 hijos, cuando yo, Níobe, he traído al mundo a muchos más? Yo soy superior a ella, y sin embargo, nadie me rinde homenaje. Que se acaben los sacrificios a Leto. Si han de adorar a una madre, que me adoren a mí. Los tebanos, temerosos, no sabían qué hacer. Algunos dejaron de ofrecer sacrificios a Leto, pero otros siguieron rindiéndole culto en secreto. Sin embargo, las palabras de Níobe llegaron a los oídos de Apolo y Artemisa, quienes no podían permitir tal insulto contra su madre. Los hijos de Leto descendieron del Olimpo, dispuestos a vengar el honor de su madre. Apolo se encargó de los hijos varones de Níobe, mientras que Artemisa mató a sus hijas. En un solo día, el palacio de Níobe, antes lleno de risas y alegría, se convirtió en un lugar de muerte y desolación. Los gritos de los niños resonaban en los pasillos mientras caían uno tras otro por las flechas divinas. Níobe intentó proteger a sus hijos, pero no pudo hacer nada contra el poder de los dioses. En algunas versiones del mito, una de sus hijas, Cloris, logró sobrevivir, mientras que en otras, Apolo y Artemisa dejaron con vida a uno de los varones, tal vez por piedad o simplemente para que Níobe recordara su castigo para siempre. Anfión, al ver la masacre, quedó devastado. Dependiendo de la versión del mito, se suicidó de desesperación o salió a luchar contra los dioses y fue asesinado. Níobe, ahora sola, con sus hijos muertos a su alrededor y sin su esposo, fue consumida por un dolor tan profundo que decidió huir. Viajó sin rumbo hasta llegar a la región de Lidia, en Asia Menor, a los pies del monte Sipilo. Allí, agotada y sin esperanza, pidió a los dioses que pusieran fin a su sufrimiento. Zeus, conmovido por su dolor, la transformó en una roca. Pero incluso en esa forma, su sufrimiento no cesó. La roca de Níobe siguió llorando eternamente, y de ella brotó un manantial que nunca dejó de fluir. Los viajeros de la antigüedad aseguraban que en el monte Sipilo se podía ver una gran formación rocosa con la forma de una mujer llorando. Incluso hoy en día, hay una estructura conocida como la Roca de Níobe, que sigue siendo un sitio de interés en Turquía. El destino de Níobe no terminó con su transformación en piedra. Su historia quedó grabada en la memoria de los griegos como un recordatorio eterno del poder de los dioses y de la fragilidad humana. Pero su tragedia no solo fue una advertencia sobre la soberbia, sino también un reflejo del dolor más profundo que una madre puede experimentar: la pérdida de sus hijos. Los viajeros que pasaban por el monte Sipilo contaban que, incluso en su forma petrificada, se podía ver la silueta de una mujer con el rostro inclinado hacia el suelo, con surcos en su superficie por donde el agua fluía, como si fueran lágrimas derramadas desde tiempos inmemoriales. Esta imagen quedó marcada en el imaginario griego y romano como una prueba de que los dioses no solo castigaban, sino que también dejaban cicatrices visibles en la tierra, recordatorios de los errores de los mortales.
Pero, ¿fue realmente Níobe culpable de su destino? Su orgullo la llevó a desafiar a los dioses, sí, pero su castigo fue desproporcionado. No cometió un crimen, no asesinó ni traicionó a nadie. Solo se atrevió a comparar su felicidad con la de una diosa y a exigir reconocimiento por ello. Sin embargo, en la mitología griega, la soberbia no se medía por actos malvados, sino por el simple hecho de intentar colocarse al nivel de los dioses. Y en su mundo, ese error era imperdonable. El mito de Níobe no se perdió en el tiempo. Aparece en la Ilíada de Homero, en las Metamorfosis de Ovidio, en las obras de Esquilo y Sófocles, y en innumerables esculturas y frescos en la antigua Grecia y Roma. Fue un tema recurrente en el arte, pues su imagen capturaba la esencia del sufrimiento eterno. Su figura fue representada en templos y en tumbas, una madre convertida en roca, pero jamás en olvido.